contar con un recurso que es barato, ¿no? En este caso el agua, ¿no? Después tenemos las centrales con bombeo reversible, ¿no? Ya hemos visto el problema de una de las prácticas en qué consiste este tipo de unidades, ¿no? Que pueden realizar la operación inversa a la generación de energía, ¿no? Y requiere pues de dos reservorios, un reservorio superior y un reservorio inferior, ¿no? Cuando hay excedente, ¿no?, de energía eléctrica en la red, entonces se aprovecha, ¿no?, este excedente de energía para que la turbina actúe como bomba. Y entonces se bombea agua desde el reservorio inferior hacia el reservorio superior. Otro tema importante, ¿no? El tipo de central, bueno, aparte, ¿no?, del tipo, ¿no?, de central, como hemos visto, puede ser de bombeo reversible, ¿no? Es que las grandes empresas, ¿no?, como sea, digamos, Engie, sea Fénix, ¿no? Estas empresas tienen además los sistemas de energías renovables, ¿no? Llámese solar o eólica. Entonces, almacenan esta agua, la tienen ahí en reserva, no la usan, ¿no?, con la finalidad de tener mayor disponibilidad de agua en el momento que se requiera, ¿no? Otro criterio técnico está relacionado con el caudal y salto neto. La determinación del caudal medio anual y caudal firme. Esta, esta determinación requiere que se haga un estudio hidráulico, ¿no?, de la cuenca hidráulica, para lo cual hay especialistas, ¿no?, que pueden hacer este tipo de evaluación. Y es importante pues que se haga este estudio, porque pueden presentarse grandes etapas, ¿no?, de sequía y la central estaría pues inoperativa, ¿no? Y eso no le conviene al propietario pues de estas centrales, ¿no? Evaluación del salto bruto y deducción de las pérdidas para obtener el salto neto. Ya hemos visto en diversos ejercicios cómo es que hay que deducir las pérdidas. Básicamente son pérdidas por fricción, ¿no?, al recorrer el agua, las diversas obras civiles o tuberías, ¿no?, de conducción que requiere, ¿no?, la central. Los criterios respecto a las turbinas es que disponemos de turbinas Pelton que son utilizadas cuando se tienen altos saltos o caídas de agua, ¿no? Por ejemplo, 200 o 300 metros, ¿no?, de caída de agua. Y relativamente un bajo caudal. Las turbinas Francis requieren un salto intermedio. La turbina Kaplan requieren
un bajo salto o caída, ¿no? Esto, por ejemplo, es adecuado para la zona de selva, ¿no? Y un alto caudal, ¿no? Los ríos de la selva son muy algunos ríos son muy caudalosos, ¿no? Respecto a la potencia instalada, esta potencia se calcula con la fórmula que ya conocemos, la eficiencia por la densidad por la constante gravitatoria, por el caudal y por la caída h, ¿no? Aquí se ve que nu es la eficiencia, rho es la densidad del agua, g es la constante gravitatoria, pues el caudal y h es el salto neto, ¿no? El salto neto o salto de diseño, algunos le dicen así, ¿no? Después tenemos los criterios económicos, ¿no? Que es tal vez uno de los criterios que define, ¿no? Si la central va o no va. No, yo he participado en diversos proyectos y muchas veces los inversionistas les interesa, claro, la parte de ingeniería, pero al final, ¿no? El criterio económico es el que manda. Con este resultado, ellos deciden si prosiguen o no con el proyecto. En este criterio económico, eh, uno de los parámetros es la relación costo-beneficio del proyecto. Tenemos otro, el costo nivelado de energía, Levelized Cost of Energy, ¿no? En inglés. Es el que muchos inversionistas consideran, ¿no? El plazo de retorno de la inversión, TIR, ¿no? Y el BAN. Disponibilidad de financiamiento y esquema de la concesión, ¿no? Pues la concesión puede ser de 50 años, 40 años, ¿no? Las centrales hidro son de largo plazo. Pues tenemos los criterios ambientales y sociales. Este es un tema muy importante porque muchas veces el recurso hídrico es utilizado pues por los agricultores, ¿no? Y ellos viven gracias pues a sus sembríos, ¿no? Entonces hay que hacer una evaluación del impacto ambiental, ¿no? Hay que hacer un análisis de pérdidas de la biodiversidad y afectaciones de las comunidades. Lo que normalmente ocurre es que cuando nosotros queremos aprovechar el agua de una cuenca hidráulica, siempre se considera un caudal, ¿no? De que ellos le llaman, ¿no? Caudal de reserva o de, de neutralidad, ¿no? En la cual no se puede tocar, ¿no? Ese caudal permite que la flora y fauna que a lo largo de la cuenca se ha desarrollado no desaparezca, ¿no? Y asimismo, para que la población siga aprovechando este recurso, ¿no? Y muchas veces
Si la población no acepta, ¿no?, un proyecto de esta índole, ya es muy difícil que nuevamente se lleve buenas relaciones, ¿no?, con este grupo social. Por eso es importante que desde el comienzo se hagan talleres, ¿no?, de divulgación de las características del proyecto e incidir, ¿no?, en que no se le va a vulnerar su estilo de vida, ¿no? En este campo, los sociólogos son los que mayormente manejan estos conceptos y ellos son los que desarrollan los modelos, ¿no?, para trabajar con la población. Cuando se va a realizar un reservorio, ¿no?, o una gran represa, eh, ocurre la denominada relocalización de personas, afectación de áreas agrícolas, ¿no? Ya ustedes pueden darse cuenta que los grandes reservorios requieren grandes áreas, ¿no?, de almacenamiento de agua, ¿no? Y aquí es importante convencer a la población, ¿no?, que cuando se les relocalice no van a sufrir efectos adversos, ¿no?, en su desarrollo económico y social. Cumplimiento con normas del MINAM, el Ministerio del Medio Ambiente, ¿no? Después la ANA, que es un organismo que controla el uso del agua, ¿no? El servicio, el SENACE, en el caso del Perú, ¿no? En otros países también existen este tipo de organismos que precisamente velan, ¿no?, por el cumplimiento de normas que no afecten, ¿no?, al medio ambiente. Tenemos también que tomar en cuenta los criterios de integración al sistema eléctrico. Eh, Hay que tomar en cuenta la capacidad de despacho, ¿no? O sea, cuántos megavatios puede generar mi central, ¿no? Eso va a depender, pues, de la cantidad de agua que tenga yo disponible, ¿no? Eh, y en nuestro país existe el concepto de la potencia firme. La potencia firme es aquella potencia eléctrica que puede generar una central durante las 24 horas, ¿no?, del día y durante toda la semana y durante todo el mes y todo el año. Y y por esa condición, ¿no?, de tener una determinada potencia firme, debe de cumplir estos requisitos, ¿no?, de suministrar potencia cuando se le requiere en cualquier momento del día, ¿no? Pero en el Congreso pues han sacado una ley en la cual han tergiversado, ¿no?, el concepto de la potencia firme.
ya, ya no va a ser la capacidad, ¿no?, de entregar potencia en cualquier momento, ¿no?, del día, sino que ahora ha aparecido, ¿no?, lo que se denomina la potencia firme horaria. O sea, puede ser de que alguna central no entregue potencia o energía durante determinadas horas, ¿no? Pero le van a pagar por las horas en las cuales estuvo disponible. Pero en ese caso, pues ya no es potencia firme, ¿no? El criterio de potencia firme es tener potencia disponible para poder utilizarla en cualquier momento cuando se le requiera, ¿no? Después tenemos la respuesta ante picos de demanda. La exigencia más dura, ¿no?, a una máquina es cuando hay picos de demanda, o sea, hay incrementos bruscos así, con una pendiente muy bien pronunciada, ¿no?, en la demanda eléctrica. Y solamente aquellas centrales que tengan inercia mecánica, como son las centrales con turbinas hidráulicas, ya que tienen una gran inercia, ¿no?, tienen capacidad para responder a esta exigencia, ¿no? En cambio, las centrales RER de energías renovables, dado que tienen poca masa, ¿no?, su inercia es muy poca, y la del sol, los paneles solares no tienen inercia, ¿no?, y le simulan, ¿no?, una inercia, es pura electrónica, y no tienen capacidad, pues, para responder ante estos cambios bruscos de la demanda. Y eso es lo que pasó, el gran apagón que hubo en España, ¿no?, que como un gran porcentaje de las centrales era RER, no tuvieron capacidad de responder ante una gran demanda, ¿no?, que se presentó a eso del mediodía, ¿no? Porque al mediodía, como hacía calor, todo el mundo prendió su aire acondicionado. Ustedes saben, el aire acondicionado absorbe mucha energía, ¿no? Y eso originó pues un corte automático, ¿no?, de muchas centrales de red, porque las centrales de red se protegen, ¿no? Si no tiene capacidad de respuesta, entonces se incrementa, ¿no?, Eh, la, al momento pues de querer inyectar, ¿no?, energía, no, no tiene capacidad, ¿no?, de entrar a la misma frecuencia, ¿no? Entonces corta, ¿no?, su suministro, y todo ocurrió así en cadena. Y como había más porcentaje de energía red, se cayó todo el sistema. Y aquí no hacemos nada, ¿no? Porque lo que en España están exigiendo es que todas las centrales tengan baterías, ¿no?, para poder salvar, ¿no?, esta situación de emergencia, pero además debe de tener un respaldo mediante centrales convencionales, ¿no?, sea pues turbinas hidráulicas o turbinas térmicas, ¿no? Eh, Después, su ubicación estratégica para reducir las pérdidas en la conducción, ¿no?, en la red eléctrica. O sea, debe estar lo más cerca posible a los centros de carga. Pues debe de ser capaz de coordinar con el COES, el Comité de Operación Económica del Sistema, para el planeamiento operativo, ¿no? Normalmente las hidráulicas
son las que despachan en la base porque su costo de operación es muy bajo, ¿no? Es por eso que son las primeras en despachar. Otro criterio es el de seguridad y confiabilidad. El diseño de las presas y vertederos según normas hidráulicas. No, aquí ustedes podrán darse cuenta, pues, que estas presas, el diseño de las presas es importante, porque el agua ejerce una tremenda presión y si llega a romperse, pues causa tremendos daños, ¿no? A las poblaciones aledañas, con muchas víctimas, ¿no? La infraestructura, ¿no? Que existe en la zona. Por eso que estos diseños se realizan de manera cuidadosa, tomando en cuenta aspectos geológicos, aspectos de resistencia y materiales. Y en este caso los vertederos juegan un papel importante, ¿no? Porque si hay una lluvia muy intensa, puede rebasar, ¿no?, el nivel de la presa y la presa estaría sometida, pues, a grandes esfuerzos, ¿no? Estos vertederos, pues, desaguan, ¿no?, la presa y no permiten de que esté sometida, las paredes de la presa no esté sometida, pues, a estas grandes presiones, ¿no? Análisis de crecidas máximas probables, ¿no? O sea, ahora con este cambio climático, ya ustedes habrán visto, ¿no?, en las noticias, cómo es que en algunos países se producen grandes inundaciones, ¿no?, con una cantidad importante de víctimas, ¿no? Hay que tomar en cuenta este tema, ¿no? Claro que no tenemos estadísticas porque normalmente, ¿no?, en los diseños se recurre a las estadísticas, ¿no? Cómo es que una determinada cuenca hidráulica se ha comportado, ¿no? Cuáles son las épocas de mayor caudal, bueno, o de menor caudal, ¿no? Pero la más peligrosa es la de mayor caudal. Sistema de control y automatización. Actualmente, pues, todas las centrales hidroeléctricas cuentan con sistemas de control y automatización modernos, ¿no? Y el control se realiza desde la sala de control. Por ejemplo, Mantaro, que está en Huancavelica, puede ser controlado desde San Juan de Miraflores. Aquí tenemos una subestación, ¿no?, en San Juan de Miraflores, y ahí hay un centro de control. Hay un SCADA, hay una pantalla grande, SCADA, donde se ve cada sistema que conforma la central Santiago Antuno de Mayolo y la central de restitución. Todas ellas son chequeadas constantemente, ¿no?, en ese sistema. Hay que tomar en cuenta la redundancia de equipos críticos, en el caso de las turbinas, válvulas y compuertas, ¿no?, porque siempre están sujetas a fallas, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito 200 megavatios, El baño.
¿instalaría una sola turbina o dos turbinas? Según este criterio, ¿no? De confiabilidad, ¿no? Eh, es importante, por ejemplo, si yo requiero que mi central entregue 200 megavatios, entonces yo pondría dos unidades de 100 cada una, de tal manera que si por X motivos no hay que hacer mantenimiento de alguna unidad, eh, entonces paro esa unidad que se hace mantenimiento, pero la otra unidad puede seguir operando, ¿no? Y no para toda la central completamente, ¿no? O sea que no es bueno contar con una sola turbina, porque si por X motivo hay que hacer mantenimiento de la turbina, ya la central no entregaría potencia ni energía, ¿no? Entonces, hay que considerar el criterio de la redundancia, o también en el caso de los sistemas de bombeo, ¿no? De los sistemas de lubricación, ¿no? Eh, sistemas de control, que bombear fluidos. En ese caso, pues, bueno, los sistemas de enfriamiento también, ¿no? Que si falla una bomba, pues, si yo dispongo de una sola bomba, puedo dejar que la máquina se recaliente, ¿no? Eso no puede ser, ¿no? Entonces, lo que normalmente se hace en los diseños es instalar dos unidades, dos bombas de 100% de capacidad, ¿no? O sea, de 2%, ¿no? O sea, de tal manera que siempre se mantenga, ¿no? La capacidad de enfriamiento total. Respecto al criterio, ¿no? De cumplir con las normas y estándares aplicables, ¿no? Las normas que más se utilizan son las IS, la International Electrotechnical Commission, las normas ACE, SIGRE, para las estructuras civiles e hidráulicas. También tenemos en el país nuestras normativas en el Código Nacional de Electricidad y las normas del MINEM y de OSINERMIN. Respecto a los criterios de operación y mantenimiento, estos deben de contar las centrales, ¿no? Deben de contar con facilidades de operación y acceso, ¿no? Eh, muchas veces cuando se transportan equipos, ¿no? Para fines de mantenimiento, grúas, por ejemplo, ¿no? Tienen que tener los accesos libres, ¿no? Eh, en algunos casos yo he visto, ¿no? Que unas grúas de mucha capacidad para poder levantar una turbina no podía entrar pues a la sala de máquinas, ¿no? Entonces se tuvo que despiezar ahí en el interior nomás de la central, ¿no? Cuando lo normal, según los procedimientos de esta empresa, era sacarla completamente, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a la facilidad, pues, de la operación y acceso, hay que tomar en cuenta aspectos de mantenimiento, ¿no? Y en cuanto a la operación, el suministro de combustible, ¿no? Por ejemplo, en las centrales que consumen petróleo, llegan en cisternas, ¿no? Y debe de haber
accesos adecuados, pues, ¿no? Para estas cisternas. Diseño modular para fines de mantenimiento. Claro, en este caso, pues, este diseño modular nos permite, pues, digamos, tener dos módulos, ¿no? Por ejemplo, dos o más módulos. Por ejemplo, como le mencioné, ¿no? Si yo soy operador, ¿no? De una central y, y me avisan, ¿no? Que tengo que hacer mantenimiento a una de las turbinas, entonces, si cada una tiene 50% de capacidad y apago una, ¿no? Para fines de mantenimiento, me quedo solamente con el 50%, ¿no? De capacidad. Pero yo puedo hacer un diseño que sea de 2%, ¿no? De capacidad. Entonces, eso depende, pues, del criterio que la empresa tenga, ¿no? En cuanto a su capacidad, porque normalmente si una empresa no tiene capacidad, ¿no? De dar cierta potencia, y tiene que avisar al Comité de Operación Económica, ¿no? Del sistema, que por motivo de mantenimiento va a parar, digamos, eh, el- una de las unidades, pero va a seguir entregando potencia con otra unidad, ¿no? Pero a veces, pues, falla, si tiene una sola unidad, falla toda la unidad y toda la central, pues, se queda apagada, ¿no? Es por eso que cuando hay una pérdida del sistema, ¿no? Un blackout, o sea, un apagón total. Entonces, ¿cómo nuevamente arrancar, ¿no? Mi central si no tengo energía en la red? Porque normalmente cuando las centrales arrancan, toman energía de la red y el generador funciona como motor y mueven a la turbina a gas, ¿no? Y esa turbina empieza a girar y agarra una cierta velocidad y ya puede automantenerse y producir su propia energía, ¿no? Es por eso que algunas centrales disponen de equipo Black Start, ¿no? ¿Qué son las unidades Black Start? Son motores diésel que emplean petróleo, ¿no? El petróleo está disponible, ¿no? En cualquier momento. Si hay un apagón, la central, por seguridad, apaga también todo, ¿no? Y después ya cuando nuevamente tienen que activar todo el sistema eléctrico, tienen que ir prendiendo, ¿no? Central por central, porque ese es un problema tremendo, ¿no? De la sincronización, ¿no? Nosotros tenemos 60 Hz y te pueden darse cuenta, ¿no? Que todas las unidades que generan tienen 60 Hz y hay una pequeña desviación, ¿no? Menos de un Hz, ¿no? Imagínense que una central tenga 62, 63 Hz. Imagínense, hay las ondas pues tienen un desplazamiento, ¿no? Y llegará un momento en que hay una diferencia de tensión entre dos ondas. ¿Y qué pasa cuando hay una diferencia de tensión entre dos ondas? Hay un flujo de corriente que produce calentamiento, ¿no? Del cable y se puede incendiar, ¿no? En un determinado momento. Por eso que una de las funciones básicas, ¿no? Es conservar la frecuencia, ¿no? De 60 Hz dentro de un margen, ¿no? Una banda muy pequeña, ¿no? Que eso originaría
grandes problemas, ¿no? Si hubiese diferencias por encima de 1 Hz, ¿no? ¿Cuánto te costó la bomba? Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a ver acá un tema sobre el caudal de diseño, ¿no? Para determinar el caudal de diseño, ¿no? Un proyecto hidroeléctrico, eh, primero tenemos que conocer el ciclo hidrológico, ¿no? Ya ustedes conocen cómo es este tema, ¿no? El mar, que es una gran fuente de agua, por el calor, ¿no? Del sol, evapora parte, ¿no? Del líquido y se forman estas nubes. Estas nubes son transportadas por el viento hacia la zona continental, ¿no? Aquí en la zona continental se va enfriando la nube y cuando se condensan, ¿no? Estos vapores se produce la lluvia. Y cuando está en la zona de los picos, ¿no? Donde hay hielo, entonces estas nubes se vuelven también hielo, ¿no? Y cuando nuevamente viene el calor, se derrite y forman pues eh, flujos de agua que discurren, ¿no? A lo largo de una cuenca hidráulica. Y en esta cuenca pues hay filtraciones, evaporación y bueno, y el hombre, ¿no? Que utiliza parte del río para regar pues sus plantitas, ¿no? Los animales también que viven del agua, ¿no? Todos los seres vivientes vivimos del agua, pero no sabemos vivir, ¿no? Porque contaminamos el río. Por ejemplo, ustedes saben que el río Rímac tiene compuestos de arsénico, ¿no? Porque a lo largo de la cuenca hay minas y estas minas trabajan con arsénico y botan pues sus efluentes al río, ¿no? Pero acá nuestras autoridades son muy, eh, se puede decir, insensibles, ¿no? A que está de por medio la salud, ¿no? Del ser humano. Por eso hay tantas enfermedades, ¿no? Se enferma de N cosas porque hay organismos que pueden aguantar ese arsénico, pero hay otros organismos que no soportan, ¿no? Nosotros hemos, por ejemplo, firmado el Acuerdo de París, donde nos comprometemos a reducir las emisiones de CO2. Sin embargo, un exalcalde, ¿no? Se le ocurre traer trenes viejos, ¿no? Que queman petróleo, que emiten, pues, CO2 y las material particulado, PM2.5, que es la más peligrosa. Ese PM5 se mete a los pulmones y ya no sale nunca más, porque si uno lo mira en el microscopio, son como bolitas que tienen púas, y esas púas pues se adhieren al tejido no pulmonar. Eso ya se ha estudiado en Estados Unidos, por eso es que allá en Estados Unidos ya han chatarreado ese tren, ¿no? Y ahora California, esa empresa que tenía ese tren, ha renovado su flota y ha electrificado todo su sistema de trenes, ¿no? Y nosotros hemos sido los ingenuos que, no sé, bueno, no nosotros, ahí nuestros gobernantes, ¿no? Que se les ocurra hacer esas cosas, ¿no? Ojalá que nunca funcione esa cosa. De verdad que hace daño eso a la salud.
Bueno, entonces, volviendo a nuestro tema, ¿no? Sobre el ciclo hidráulico, ¿no? Tenemos que ver que si graficamos el caudal de agua, ¿no? En las diversas épocas del año, ¿no? En enero, febrero, marzo, abril, mayo, vamos a ver pues así una cosa que no es constante, ¿no? Sino que es variable, ¿no? Hasta en 2 meses, por ejemplo, avenidas, el caudal es grande, ¿no? Pero después a lo largo del año va disminuyendo este caudal y llegamos a la época de estiaje, ¿no? Donde hay poco caudal, ¿no? Entonces, la función del hidrólogo es la de determinar en base a estas características, pero estas características, ¿no? Del agua, del flujo de agua en una cuenca, no solamente se toman en un año. Cuando hay grandes inversiones, varios millones de dólares, se tienen que hacer estos estudios por un periodo de 10, 15 años, ¿no? Tienen ahí datos estadísticos de 10 a 15 años, ¿no? Porque ahí está de por medio, pues, esta gran inversión que hay que hacer, ¿no? Claro que ahora con este cambio climático se ha alterado completamente, ¿no? Este perfil, ¿no? De caudales. Eh, el año pasado creo que fue en Colombia, construyeron una central hidroeléctrica de cerca de 1.200 megavatios. Tenía una presa tremenda. Eso costaba pues un dineral, pues, ¿no? Y se desató una lluvia torrencial que rebasó la capacidad de la presa. Y a pesar de que tuvieron ahí sistemas de drenaje, abrieron todo para que se desagüe, ¿no? La presa, porque estaba poniendo en peligro también a la población aledaña. Pero ya habían avisado a la población que se salgan, ¿no? De la zona, porque existía el riesgo de que colapse, ¿no? La presa. Y efectivamente colapsó. Y todas las turbinas que todavía no habían entrado a operar, ¿no? Estaban nuevecitas. Todas se malograron, ¿no? O sea, fíjense, tremenda inversión que se fue al agua, a pesar de que ahí habían hecho estudios detallados, pero con datos estadísticos, pues, de épocas pasadas, ¿no? En la cual no había cambio climático, ¿no? El cambio climático es bien fregado. El hombre, bueno, no el hombre, sino estos empresarios o empresarios, algunos le dicen saurios, ¿no? Por dinosaurio, bueno, que no tienen el menor criterio del daño que le hacen, ¿no? A la naturaleza. Han afectado la naturaleza, ¿no? Y, y pagamos pato todos, ¿no? Todos los que habitamos en este planeta estamos sometidos, pues, a los efectos, ¿no? De este fenómeno, ¿no? Del efecto invernadero, ¿no? Que ustedes ya deben haber escuchado. Es una cosa eh, que va a afectar nuestro estilo de vida, ¿no? Si no tomamos medidas, ¿no? Y lamentablemente, pues acá nuestros gobernantes no saben qué significa eso, ¿no? Son gente ignorante, ¿no? Aquí para ser congresista hay que tener, creo que ni primaria te exigen, ¿no? Ustedes deberían ser congresistas, ustedes tienen mejor calidad que esa gente.
Entonces, para hacer estos análisis estadísticos, se utilizan varias herramientas, ¿no? Una de ellas son los histogramas de frecuencia de caudales, ¿no? Este documento yo se lo voy a subir en la plataforma para que lo analicen. La curva de duración de caudales, ¿no? Aquí cómo se determina el caudal medio, ¿no? Un caudal representativo. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Para, para la determinación del caudal de diseño, ¿no? Aquí en este ejemplo, este es simplemente un ejemplo, ¿no? Interdiariamente toma los caudales, ¿no? Y en los meses de abril, mayo y junio, solamente en 3 meses. Para que vean, ¿no? Cómo funciona este análisis. Claro que aquí en un estudio normal se hace durante todos los meses y durante todos los días, ¿no? Entonces, aquí se establece, pues, este cuadro de caudales, ¿no? Desapareció. Aforados, o sea, medidos, ¿no? Por ejemplo, el día 1, en abril, había 12 metros cúbicos por segundo. En mayo, bajó a 7. En junio, bajó más a 3. El día 3, en abril, el caudal promedio fue de 14. O sea, en mes de abril aquí se ve que las cifras son altas, ¿no? O sea, es una época de avenida. Y después va bajando, pues, ¿no? A lo largo de los meses siguientes. Eso es lo que se puede apreciar, ¿no? Directamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para hacer un análisis estadístico más manejable, se distribuye, ¿no? Los caudales que aquí son puntuales, ¿no? Yo los voy a distribuir en franjas, ¿no? Entre 13 y 14 metros cúbicos por segundo, entre 12 y 13, 11 y 12, ¿no? Con estas franjas, estas subfranjas se cubren, ¿no? Toda la franja, ¿no? De los caudales que se han medido. Y entonces, ¿qué observamos? ¿No? Que, por ejemplo, se cuenta acá, ¿no? Los que están entre 13 y 14, ¿cuál es su frecuencia? Solamente se ha encontrado que hay un solo dato, comprendido entre 12 y 14. Entre 12 y 13 también hay un solo dato. Pero cuando me estoy bajando aquí hasta 2, entre 1 y 2 metros cúbicos, hay más, ¿no? Hay más datos, o sea, 10 datos, ¿no? Que cumplen esta condición de estar dentro de esta franja, ¿no? Igualito, ¿no? Entonces, establecemos nuestra frecuencia relativa, ¿no? La frecuencia relativa es la relación entre este valor dividido entre la suma total, ¿no? De las frecuencias. Y sale pues aquí en porcentaje, ¿no? 2.2, aquí también 2.2, porque todos son aquí 1, ¿no? Y todos son 2.2, pues, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Tengo la frecuencia relativa. Entonces, ¿cuál es su duración? Como es acumulativo, el primero es el 2.2, después aquí tengo que sumar a la frecuencia de esta franja, la frecuencia anterior, ¿no?
2.2 más 2.2 sería 4.4. Pero aquí han trabajado con valores redondeados, por eso es que sale 4.3, ¿no? Eh, y así sucesivamente, como estas duraciones son acumulativas, va sumando todo hasta completar el 100%, ¿no? Si es durante un año, ¿no? Eh, el año pues tiene 8.760 horas, ¿no? Entonces, aquí se tiene que tomar en cuenta ese periodo. Aquí solamente tomamos un periodo de 3 meses, ¿no? Son pues 90 días nada más, ¿no? Pero aquí estamos hablando del porcentaje de duración, ¿no? Si son 90 días y aquí el 100% pues va a ser 90 días, ¿no? Y aquí me dice que el porcentaje de duración ha sido de 2.2, sería pues, ¿cuántos días? 2.2 por 90, ¿no? Sería pues, ¿cuánto sería? 1.8 días, ¿no? Casi 2 días, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces acá pues yo puedo graficar, ¿no? La curva de duración de caudales, ¿no? O sea, en base a estos datos, ¿no? Con estas duraciones, hasta completar aquí el 100%, ¿no? Aquí estamos con el tiempo, ¿no? En porcentajes. Como aquí, digamos, hemos trabajado con 90 días, al final, pues, aquí debemos tener los 90 días, ¿no? Aquí ese sería el 100%, ¿no? O sea, uno. Y tenemos esta gráfica, ¿no? De, del caudal, ¿no? O sea, por ejemplo, el caudal de, vamos a ver, entre 12 y 13. Entre 12 y 13, aquí, ¿no? En esta zona. Entre 12 y 13 sería, el promedio sería 12,5, ¿no? Eh, porcentaje sería, pues, 2.2, ¿no? Tal como está acá. 2.2%, pero este 2.2% está por acá bien, está bien pegadito, ¿no? 2.2% sería, eh, ¿de cuánto sería? 0.02, ¿no? Una cosa chiquitita, ¿no? Por acá estaría pegado al eje. Y así sucesivamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, No, el desapareció. 0.9, por ejemplo, aquí este caudal entre 1 y 2, el promedio sería 1,5, ¿no? 1,5 por acá, ¿no? Chanca. 1,0, 1,5 por acá. Sería 0.913 más o menos, ¿no? 0.913. Entonces, para eso nos sirve este tipo de gráfica, ¿no? Para establecer cuánto duran determinados caudales, ¿no? O sea, los caudales más pequeños son los que duran más, ¿no? Entonces, en cambio, los más grandes duran poco, pues, ¿no? En la época de avenidas nada más. Pero ¿por qué es importante esto, no? Porque, mire cómo es la ley en la definición de la potencia firme, ¿no? De las centrales hidroeléctricas. Dicen que es la potencia que desarrollarían con un 95% de probabilidad, o sea que estaría por acá, ¿no? Por acá, por 95%, ¿no? De duración. O sea que hasta ahí podría ellos comercializar, ¿no? Eh,
su producción de energía. Y Mantaro, por ejemplo, que tiene 1000 megavatios, no podría vender todo, pues los 1000, ¿no? Porque a lo largo del año van a haber épocas en la cual no va a poder producir 1000 megavatios y va a dejar colgado ahí a sus clientes. Entonces le dice, ¿sabes? Tú calcula cuál es tu caudal de diseño considerando un 95% de probabilidad de excedencia. Y al final pues le va a salir, digamos, 200 megavatios, ¿no? Con un 95% de excedencia. Perdón, 800 megavatios y ya no los 1000, ¿no? O sea, lo único que pueden ellos comercializar son 800 megavatios y ya no los 1000, ¿no? Mañana. Adiós. Esta es una representación según un histograma de estos caudales, ¿no? Aquí tenemos en la abscisa el caudal, ¿no? Y en la ordenada tenemos la frecuencia, ¿no? Relativa. Entonces, observamos acá que el caudal de 0,5, por ejemplo, es el que más frecuencia, ¿o no? Sí, de 1,5, ¿no? De 1,5 es el que tiene más frecuencia relativa, ¿no? Aquí viene el detalle. Este es un procedimiento sencillo, ¿no? Para el caso de centrales pequeñas. Tenemos las franjas, ¿no? Que hemos hablado para diversos caudales, ¿no? Q sub I, Q sub I menos 1. La franja de entre 13 y 14, entre 12 y 13, y así sucesivamente, ¿no? Hasta la franja más pequeña, ¿no? De caudales, entre 0 y 1, por ejemplo. El caudal medio es el representativo, ¿no? Aquí, por ejemplo, entre 13 y 14, el caudal representativo sería 13,5. En la siguiente franja, ¿no? Entre 12 y 13, el caudal representativo sería 12,5 y así sucesivamente, ¿no? Aquí, en esta primera columna, se pone el caudal medio, ¿no? Representativo, pues, de esta franja. Entonces, ¿cuál sería la potencia? La potencia que desarrolla esta central. Si yo tengo este caudal y tengo la caída, se cuenta que aquí el problema al comienzo le define la caída, ¿no? Aquí al comienzo debe estar la definición del problema, ¿no? Eh, Vamos a ver acá. Ejemplo, si para el caso anterior tenemos una altura de 120 metros, o sea, una caída, ¿no? De 120 metros y consideramos una eficiencia total, ¿no? Del sistema de 48%. Cuando hablan acá de una eficiencia total del sistema, está considerando las pérdidas en la turbina, las pérdidas en el transformador, perdón, en el generador, en el transformador, en la línea, ¿no? Y al final el usuario pues le llega solamente el 48%, ¿no? Cerca de la mitad le llega nada más de los 100 kilovatios que produjo la central, solamente le llegan 50 kilovatios y lo demás se ha perdido, pues, ¿no? O sea, el sistema tiene un mal diseño, pues, ¿no? Y, bueno, este es como un ejemplo, pues, ¿no? Pero aquí están los datos, ¿no? De la caída, de la eficiencia de todo el sistema, ¿no? Entonces, como aquí, al que ha hecho este ejemplo, le interesa
la energía que el cliente recibe, entonces él simplemente considera que esta potencia es la que recibe el cliente, ¿no? Considera aquí la eficiencia total, ¿no? O sea, ya sabemos cómo determinar, ¿no? La potencia. Rho, G, Q, H, ¿no? Por la eficiencia, ¿no es cierto? La duración. La duración va a estar dado, pues, esto ya lo hemos determinado, ¿no? Que en este cuadro, ¿no? Hemos partido de todos estos cálculos y esta duración se refiere al porcentaje de tiempo en el cual vamos a tener este valor representativo, en este caso 13,5 kilovatios, ¿no? Y es acumulativo, pues ustedes podrán darse cuenta, ¿no? Porque todo esto, toda esta franja, ¿no? Es acumulativa, ¿no? Hasta llegar al 100% acá, ¿no? En el extremo derecho. Entonces, esa duración, como ustedes podrán ver acá, es la misma, ¿no? La que aparece en porcentaje. ¿Y a qué es igual la energía? La energía en kilovatios hora por 10 a la 5. Sería igual a la potencia en kilovatios por el tiempo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y el tiempo, ¿a qué es igual? Es igual, en este caso, pues a la duración, ¿no? Que ha tenido la potencia desarrollada, ¿no? Por esta central, que sería 0,022, ¿no? Por 8.760 horas que tiene el año, ¿no? Entonces yo multiplico la potencia, ¿no? Esta potencia relativa, ¿no? En kilovatios, por el valor que me salga acá, ¿no? 0,022 por 8.760. Y aquí es 0,043 por 8.700. O sea, todo esto es duración en tiempo, ¿no? En horas, porque un año tiene 8.760 horas, ¿no? Entonces me sale la energía, ¿no? En kilovatios hora. Observen que son cifras grandes acá, dice 10 a la 5, ¿no? ¿Y qué observamos acá? ¿Qué observamos? Que a medida que aumenta, ¿no? La duración, ¿no? Observen, va subiendo también la energía, ¿no es cierto? Va subiendo la energía que vende. Esto significa plata, ¿no? Más energía, pues más ingresos, ¿no? Porque yo vendo más energía. Sube 47, 57, 65, 69, 71, 80, sigue subiendo. 95, 98, 110, 109, 92. O sea que hasta 110 está en ascenso, pero ya después empieza a bajar. Entonces, ¿cuál sería mi caudal de diseño? El que me dé más energía, que es este de acá, ¿no? El que me produce más energía es 110. ¿Y a qué caudal corresponde? Corresponde pues a un caudal de 3,5 metros cúbicos por segundo, ¿no? O sea que este sería mi caudal de diseño, ¿no? Porque con una turbina diseñada para este caudal, yo voy a obtener mayor ingreso, ¿no? El mayor ingreso de todas las otras opciones, ¿no? Porque si yo me pongo una turbina grandaza, yo voy a decir, pucha, que voy a tener un montón de plata, ¿no? Pero ¿cuánto tengo de ingreso? Solamente 18,7. En cambio acá pues tengo 110, ¿no? Ese es el tema. Repasen esta parte, ¿no? Este es un criterio que se tiene para el cálculo, ¿no?
del caudal de diseño, ¿no? De una turbina, ¿no? En la cual interviene el estudio de la hidrología. Obligado, hay que estudiar la hidrología, ¿no? No podemos poner la turbina que me dé la gana, ¿no? Yo les cuento una anécdota, ¿no? Que en una oportunidad, una empresa, no voy a decir su nombre porque me va a dar pena, eh, quisieron comprar una turbina para una zona rural. Entonces fueron un grupo de ingenieros a hacer las mediciones, ¿no? Y del caudal con un medidor de tipo hélice, ¿no? Y tuvieron los datos de los caudales, ¿no? Durante una semana estuvieron ahí. Pero ¿qué pasaba? Estos señores, pues, fueron precisamente cuando había mucha agua, o sea, en la época de avenida. Entonces su dato de caudal de diseño correspondía a una época de avenida. Compraron la turbina, una tremenda turbinaza, pues salía cerca de 800 kilovatios, ¿no? Y llegó la época de estiaje, no pasaba ni una gota de agua. Y ahí tenían tremenda inversión para esa turbina, estaba parada ahí la turbina, ¿no? O sea, estos señores habían hecho el estudio en una semana, fíjense, ¿no? Cuando eso pues se hace pues durante todos los días y todos los meses del año, e inclusive se recurre a datos estadísticos de años pasados, ¿no? Y Hidronaf tiene algunas estaciones en diversas partes del país, ¿no? Así, señores, tenemos que siempre en todo proyecto tenemos que ligarnos con nuestro medio ambiente, ¿no? No podemos actuar de manera aislada. Siempre manda el entorno. No sé mucho, tuve una discusión con un colega. Ustedes saben que en Iquitos hay apagones, ¿no? A cada rato, porque los motores que existen allá pues ya están viejitos y cada rato se malogran. Entonces hay un grupo de expertos ha planteado la adquisición de una central nuclear, un Small Modular Reactor, SMR, Small Modular Reactor modular pequeño, del orden de 50 megavatios. Y yo le dije mi opinión, pues fíjate, allá en Iquitos tú tienes biomasa, tienes energía solar, tienes agua. ¿Por qué te vas a ir a una central nuclear que en primer lugar tienes dependencia tecnológica, ¿no? Tienes que comprar las barras de uranio, ¿no? Para que funcione tu central. Y en segundo lugar, ¿dónde vas a botar los residuos radiactivos? Tienes que construir un almacén de estos residuos radiactivos, pero el diseño de un almacén de residuos radiactivos exige, una de las exigencias es de que el suelo sea rocoso. Pero ahí en la selva, pues, no hay nada de suelo rocoso, ¿no? Ahí, pues, imagínate que se rompa uno de los contenedores de los residuos radiactivos. Contaminas toda la napa freática y friegas a los animales, a la población, ¿no? Ten cuidado en eso, le dije, ¿cómo vas a proponer esas cosas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Compramos la central nuclear?
Son temas que ustedes van a tener que discutir cuando ya estén metidos en la profesión, ¿no? Yo ya me voy a retirar ya de este planeta, ¿no? Ya, ya no veré lo que pasa. Pero ustedes sí lo van a ver, ¿no? Van a haber discusiones porque el gas se va a acabar, el gas de camisea se va a acabar de todas maneras, ¿no? Y en vez del gas, ¿qué va a haber? Si queremos importar petróleo, petróleo sube cuando hay guerras y se van las divisas, ¿no? Bueno, señores, respecto al ejercicio que le dije, ¿quiénes, qué grupos han desarrollado el ejercicio? ¿Hay algún grupo? Yo quiero que ustedes trabajen ya, porque de todas maneras ya les estoy advirtiendo, ¿eh? De todas maneras yo les voy a proponer ese ejercicio, pero claro, con algunas variantes, ¿no? Y yo no quiero que estén patinando, ¿eh? Porque si la nota sale baja, pues así queda, ¿no? Bueno, de todas maneras le voy a subir yo el ejercicio, pero yo pensaba que ustedes iban a hacerlo, pues no, ustedes no hablan nada. Yo digo, estos señores seguramente consideran que lo que yo les digo no sirve para nada, ¿no? Pero van a ver ustedes cuando estén en la cancha. Van a, van a recordar lo que han aprendido en la universidad, ¿no? Y, y se aprende más estando en la cancha, Literal, se sí. aprenden más cosas. Yo tuve la oportunidad de, bueno, primero yo estudié una maestría en energía nuclear, un convenio del IPEN con, con Argentina y la UNI. Ahí ingresamos 17 y nos pagaban por estudiar, ¿ah? De verdad, yo dije, pucha, qué raro, acá en Bello yo no pago nada y me paga más. Ya, pues bacán, dije. Sí. Y bueno, pues salí como experto, ¿no? En energía nuclear. Pero después ahí me ofrecieron un trabajo en Electro Perú para desarrollar un proyecto carboeléctrico, porque en esa época los militares piensan en grandes, siempre, bueno, en esa época había ese tipo de militares, ¿no? Que pensaban en grande. En esa época, pues el petróleo estaba carísimo y el país, pues sus divisas se iban adelgazando. Una de las opciones fue precisamente la nuclear, pero los militares querían otra cosa. Ellos querían desarrollar la bomba atómica. Decían ellos, país que tenga la bomba atómica se hace respetar. Fíjense, de esa época, y ya estaban cocinando otras cosas que, bueno, no quiero comentarlos. Pero llegó el demócrata de la UNDE y cortó todas esas aventuras.
Y en Electro Perú hicimos un estudio de una central a carbón, utilizando el carbón que en el norte del Perú, en los yacimientos de Alto Chicama. Ahí trabajamos con diversos asesores, ¿no?, de otros países. Esa fue mi segunda universidad, tal vez. Aprendí muchas cosas para el análisis de proyectos. Eh, yo tengo un montón de información. Hubiese querido formar un equipo, ¿no?, con gente joven, ¿no?, para que no se pierda esa experiencia. Porque aquí estoy viendo que nuestros gobernantes son ignorantes. ¿Cómo se les ocurre comprar un tren chatarra, ¿no?, que bota de hace 40 años, un diseño de 40 años? ¿Usted cree que ese motor va a operar eficientemente? Se va a tragar petróleo y encima nos va a botar humo. Y el que iba cerca del trayecto del tren va a estar respirando ese PM2.5. Lean ustedes qué cosa es el PM2.5. Van a ver, ya está estudiado eso. Es una ignorancia, pero tremenda. Bueno, usted debería, yo creo que una de sus responsabilidades debería ser entender la realidad del país, ¿no? Y plantear una estrategia, ¿no?, de desarrollo así de largo plazo, ¿ah? Y cumplirla, ¿no? Aquí cada gobernante dice: lo que hizo el anterior no sirve, yo soy aquí el salvador de la patria. Y lo que yo diga es lo máximo. Así hay gente, o sea, llega un ignorante, llega a ser presidente y plantea pues cosas absurdas, ¿no?, que nos llevan más bien a retrasar el país, ¿no? A pesar de que tenemos riquezas, ¿eh? Miren, Chile no tiene gas, no tiene petróleo, no tiene carbón, pero sin embargo su nivel de vida, su PBI es alto, ¿no? Más alto que el de nosotros. Y encima nos vende petróleo, nos vende gasolina. Che, ¿qué es esto? Ahí me da bronca eso. Deben de seguir un curso de planeamiento estratégico. Yo en la maestría seguí un curso de planeamiento estratégico, ¿no? Y ya sé cómo enfrentar, ¿no?, un, un plan estratégico. En cualquier actividad, en ingeniería, si alguna vez trabaja en una empresa y esa empresa tiene que crecer, tiene que desarrollar un plan estratégico. Y lamentablemente aquí en la uni a mí me formaron para hacer cálculos nada más, ¿no? Pero después que seguí esta maestría, pucha, que he visto que hay cosas que son eh, más, ¿cómo se puede decir? Eh, Más importantes para el desarrollo del país, ¿no? Claro que es importante no tener ingenieros especializados, ¿no? Pero también es importante tener gobernantes, ¿no?, que sepan qué cosa es un planeamiento estratégico, ¿no? Que si no vamos a estar andando de tumbo en tumbo. Un día nos vamos al norte, otro día regresamos al sur y así. Y siempre nos quedamos en el mismo sitio. Bueno, señores, yo los conmino a que desarrollen estos ejercicios pues para que
sean flexibles sus cálculos y van a ver que cuando estén afuera no van a tener problemas, ¿no? En enfocar un problema de este tipo. Y más bien abran su mente, ¿no? Hacia nuevas fronteras, ¿no? De conocimiento. El planeamiento estratégico, yo he visto que me he dado cuenta que es importante, ¿eh? Si nosotros como profesionales entramos a ese campo, pucha, que lo vamos a ver más globalmente, ¿no? Seríamos ya profesionales completos. Lástima que lo he seguido ya demasiado tarde, pues yo voy a hacer planeamiento estratégico cuando esté en el paraíso, ¿eh? Pero ahí Dios ya hizo el planeamiento, pues yo qué voy a competir con Dios. Bueno, señores, no les he llamado, ¿no? Por asistencia. Vamos a pasar lista.